El título de esta noche es ¿soy yo un estorbo o soy una influencia? Estamos ya prácticamente entrando en una etapa donde nosotros como congregación hemos llegado desde hace muchos años a entender y a comprender que no queremos tener ninguna actividad social, cívica, familiar, religiosa, tradicional, que no sea con la situación de vernos enfocados a compartir el mensaje del Evangelio. Esta semana fue una semana pero tremenda, donde 47 niños y jóvenes le entregaron su corazón a Jesús. Esto nos pone a nosotros en una desventaja, porque ¿qué va a ser después del próximo evento cuando tengamos nosotros el 46 aniversario de la iglesia? La meta es por llegar a tener 77 conversiones, y si podemos tener 100, todavía mucho mejor. La pregunta es esta: ¿eres un estorbo tú a Dios para que el evangelio corra? ¿O eres una influencia en donde tú te mueves, en el entorno, en el escenario, en el ambiente? Aprovecho para dar la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen por medio de Radio Bautista, también a los que nos sintonizan y nos ven por Facebook y YouTube. Así de sugestivo es el título. Y les invito que ahí donde estamos sentados, pero sin perder el respeto a la lectura, a la palabra del Señor, vamos a irnos a un libro histórico en el Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Segundo libro escrito por Lucas, quien fue el que escribió el Evangelio, y también el doctor, el médico amado, el historiador Lucas escribió el libro de los Hechos. Vamos a ver una escena en donde el que participa, el protagonista de este relato, se hace él esa misma pregunta. Pero le voy a decir una cosa: tuvieron que pasar 9 años para que este personaje entendiera que no había sido una influencia para el evangelio, sino que había sido un estorbo. 11, 17 al 21, libro de los Hechos de los Apóstoles, y luego vamos a orar. Vea lo que dice la Biblia. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, oiga esto, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y vea el efecto, todos en el 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Padre, tu palabra en mi mano y en mi corazón la profunda gratitud por permitirme ser hasta el día de hoy. Oración que he venido haciendo por ya muchos años, porque considero que es un privilegio, un honor, y la más grande bendición recibida en mi vida es que hasta el día de hoy yo pueda ser el pastor de esta iglesia. Edifica esta congregación y que podamos nosotros comprender, aceptar, que podamos también nosotros entender que no podemos seguir ya estorbándote a ti para que el evangelio sea proclamado. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Ahí, en esta primera página, Silvia, que tiene por ahí, tiene 4 figuras. Déjeme explicar las figuras acá. ¿A cuántos de nosotros se nos ha cruzado, se nos ha pasado en la mente haber creído que el evangelio es selectivo? Que el evangelio es solamente para unas personas. O, en otro caso, en otra situación, que solamente un grupo de la iglesia son los titulares o son los responsables de llevar el evangelio a todo el mundo. Dame la primera figura que tenemos acá. Me gustó esta expresión y dice:
y entendí que si no hago falta, mejor no quiero estorbar. Más ayuda el que dice, el que no estorba que el que ayuda, ¿verdad? Ok. Entendí esto, que mi participación en las cosas del Evangelio tienen que ser sumamente importantes o vitales. Del personaje que acabamos de estar leyendo nosotros, es un personaje que usted se va a sorprender, pero le tomó a él 9 años entender que el Evangelio no era selectivo, que el Evangelio era para toda criatura, pero no lo entendió en la primera de cambio. ¿Sabe de quién estoy hablando? Dame la figura. El apóstol Pedro. El apóstol Pedro, y en estas dos figuras que le voy a explicar y voy a tratar la manera de exaltar la habilidad de los caricaturistas. A Pedro le fue más fácil negar a Jesús. A Judas le fue más fácil entregar a Jesús. Entre los dos vamos a sopesar nosotros esto. Judas lo vendió, Pedro lo negó y Tomás dudó. O sea, imagínense qué personajes. Pero esa noche había habido un careo, un diálogo y unas interrogaciones que le hicieron al apóstol Pedro, porque su forma de hablar lo delataba de que eran galileos. Se acercó una señora, se acercó otro hombre y dice: ¿tú eres de los que estabas con Jesús? Y él dijo: yo no le conozco. ¿Se recuerda del mensaje de hoy en la mañana? Que tenemos nosotros que distinguirnos y que a donde nosotros tengamos que llegar somos el termostato, el que ponemos la temperatura en el ambiente. Le hicieron las preguntas a Pedro y Pedro se acobardó y Pedro se achicopaló, palabra que aprendimos con Emily y también con José, y le fue más fácil a Pedro decir: yo no lo conozco. Lo negó y cantó el gallo, como dice la Escritura. Pero esa mirada de Jesús habla mucho y dice mucho. Así que tú eres aquel que un día me dijiste que tú estabas dispuesto a dar la vida por mí. Así que tú eres aquel que un día dijiste: Señor, aunque todos se vayan, yo no. Así que tú eres aquel que intentaste caminar sobre las aguas. Así que tú eres aquel que en la lista eres el número 1 de los 12. Y del círculo íntimo que yo tenía, eres el número 1 juntamente con Jacobo y con Juan. Esa mirada es de tristeza. Pero mire la segunda expresión que veo yo para acá. Esto ya fue el acabose. Esto ya fue la piedra y el cuarto clavo en el ataúd para Pedro. Y mientras todos se abalanzaban y empujaban y le gritaban y le decían e insultaban a Jesús, Jesús se le quedó viendo a aquel que un día le dijo que era su amigo. Y ahora, cuando más lo necesitó, no estuvo ahí. Desde aquí tuvieron que pasar 9 años. Fíjese, tuvieron que pasar 9 años para que a Pedro le cayera el 20, para que Pedro entendiera que él era el número 1 en la lista para proclamar las buenas nuevas y llevar el evangelio a toda criatura. Por eso es que en los inicios del capítulo 11 del libro de los Hechos, y especialmente en el versículo 17, él dice: ¿será que yo estoy siendo un estorbo para que el reino de los cielos no avance? Claro, previo a esto vino la muerte, vino la sepultura, vino la resurrección y vino pues la aparición durante los 40 días en la cual el Señor Jesús se presentó con muchas pruebas indubitables, en las cuales demostró que sí había el resucitado. Y bueno, mire el amor de Jesús, mire que nunca hubo un reclamo de parte de Cristo con él, porque cuando llegaron las mujeres a la tumba, le dijeron: vayan por favor a los discípulos y díganle a Pedro que allá lo veo.
Pasaron 50 días, el día de Pentecostés. Usted sabe qué fue lo que pasó. Dame esta figura. El mismo escenario. Quizá la misma multitud. Un hombre totalmente cambiado en 50 días. Pero todavía no había llegado ese break-even point. Todavía no había llegado ese entendimiento a la mente de Pedro. Aquí fue donde viene el Espíritu Santo, donde es el inicio de la iglesia. Predica un sermón que ni Jesús lo había predicado. Jesús no ganó a 3,000 personas para su reino como lo hizo Pedro. Pero pasaron 50 días y Jesús le dio la oportunidad y le dijo: por favor, díganle a Pedro que vaya. Y entre la confusión de escuchar una cantidad de diferentes, 16 lenguas o idiomas que habían, el que se para enfrente en ese mismo escenario, ante la misma audiencia aparentemente, el mismo hombre, pero ya cambiado, empieza a predicar un sermón con todo el denuedo y se convirtieron 3,000 personas. Pero todavía no, es que fueron pasos. Y aquí es donde yo quiero caer en esto. ¿Cuánto tiempo más va a pasar usted pensando que el evangelismo en la iglesia es solamente para un grupo de personas? Comenzaba yo en el sermón de esta noche diciendo: ¿a cuántos de nosotros se nos ha cruzado por la mente la idea de pensar que el evangelismo es solamente para un grupo selecto a quien yo le voy a llevar? Tenía apenas 26 años de edad y fui el predicador o el pastor más joven en la historia de la Convención Bautista de California, especialmente se llama ya la Alianza Ministerial Bautista. Fui el pastor más joven de todos y viajaba mucho. Afortunadamente aprovechaba yo en los primeros años de casado con mi esposa, Carlito recién nacido, Diego después, porque Diego a los 6 meses ya nos fuimos para El Salvador, y las distancias eran pues de 2-3 horas, y viajamos de San Francisco para Sacramento, Sacramento para Stockton, de Stockton para Fresno, de Fresno para Los Ángeles, San Diego, Tijuana, todo eso. Y llegué a un momento donde escuché un comentario de un director de misiones, se le llaman en inglés el Director of Missions, o un misionero catalítico del Southern Baptist, California Baptist Convention, donde dijo que había llegado oiga esto, porque que lo sabemos, ¿ok? Que había llegado un pastor a decirle a su oficina que él se quería mover de donde estaba, en un área entre San Diego, Oceanside y Encinitas, que es como unos 30 millas de la frontera con Tijuana. Le dijo que él quería moverse de ahí, y ojo bien con esto, hermano Cavazos, porque en el barrio donde estaba la iglesia había solamente gente pobre y que era necesario él cambiar de rumbos, porque no había lo suficiente para que se le pagara a él. La idea era de que en la convención le dieran un stipend, la idea era de que en la convención le dieran un salario porque la iglesia no podía. Y le dijo: fíjate que acabo de descubrir que hay una ciudad de aquí un poquito más cerca, y ahí hice un estudio sociodemográfico y socio no sé qué, y dado cuenta que las personas en ese tiempo, estoy hablando de hace 40 años, las personas ganaban hasta $60,000-$70,000 en el año, cosa que ahora ganan más de 100,000. Entonces se le dijo: y hermano, o sea que tú eres un predicador selectivo, tú eres un predicador elitista, porque solamente le vas a predicar el evangelio a los que tienen dinero, y los pobres. Este tipo de personas con ese pensamiento son estorbos al evangelio, porque andan viendo en dónde se paran, a quién le predican, y lo primero que revisan es cuál es el paquete que me van a dar a mí en la iglesia anualmente por ser el pastor de la iglesia. Somos estorbos. En el capítulo 11, versículo 17 dice esto. Es por eso que Pedro mismo, que llegó un momento el apóstol Pedro a considerar que él era un estorbo. Si tenemos ahí el 11:17 en el relato que tenemos. Oiga esto:
Si Dios, pues, mire el razonamiento, pero para llegar a este razonamiento, para llegar a esta conclusión, a Pedro le tomó 9 años. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo, dice Pedro, que pudiese estorbar a Dios? Wow, qué fuerte, ¿no? Pero no fue de la noche a la mañana. En un momento más crítico en su vida, negó a Jesús. En un momento muy crítico existencial en su vida, se acobardó y se avergonzó de Jesús. Pasan 50 días, se deja usar por Dios, predica el evangelio, pero no fue sino hasta 9 años más tarde que entendió que no era solamente porque él quería solamente predicarle a los judíos. Y este fue el conflicto, este fue el encono, este fue verdaderamente el encuentro y desencuentro que tuvo con Pablo y con otros servidores. Tomando esto en cuenta, ¿no se ha hecho usted esa pregunta? Yo formo parte de la iglesia bautista tal y tal y tal. ¿Soy yo un estorbo a Dios para que el evangelio no se predique a todos? ¿Soy yo un estorbo al Señor para que el reino de los cielos se siga extendiendo? ¿O soy yo una influencia? ¿O soy yo una pieza fundamental? Me hago la pregunta, si esta iglesia será un estorbo para algunas personas que tienen intereses en bienes raíces. Me incomodó mucho. Les conté yo de lo que pasó la semana pasada, antepasada, que pasé por algún lugar por aquí cerca, no voy a decir por dónde es, en donde encontré un rótulo, un sign, donde el edificio está para venta. Y me hago la pregunta, ¿cuántos de aquellos hermanos? La hermana Lili Delgado, la hermana Lupita Bryan, la hermana Esperanza Bryan, la hermana Rita Quilantán. Me hago la pregunta si los hermanos, toda esta gente hermosa, Silvia, toda esta gente linda, toda esta gente que a través de los años han donado de su salario, de sus diezmos y de sus ofrendas para sostener el culto público, para que vengamos un grupo de interesados y de elitistas, y porque nada funciona ya y porque ya se acabó lo hermoso, el boom de la iglesia, entonces ahora nos ponemos de acuerdo y ¿sabe qué, hermanos? Vendamos el edificio. Este edificio cuesta 1.7 millones de dólares y como somos 30 familias, vamos a buscar en la lista donde están todos los diezmos y las ofrendas, quiénes fueron los hermanos que diezmaron, y vamos a dividir el 1.7 de millones de dólares entre todos aquellos que diezmaron y ofrendaron. Elitistas. La influencia que nosotros debemos ejercer tiene que ser por medio de relaciones. En Hechos capítulo 10, versículo 24 al 33, tiene que ver esto. Vean lo que dice, miren qué interesante, tan expresiva que es la Biblia. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Los amigos no dejan que sus amigos se vayan de este mundo sin Cristo y se vayan al infierno. Cornelio con una carga en su corazón, Cornelio con una fuerza pero tremenda en su vida, dice: yo no voy a aprovechar este momento. Va a venir Pedro, el líder de la iglesia, va a venir Pedro, el hombre que tuvo que pasar 9 años en su vida para que le cayera el 20 de que había que predicar el evangelio, y dice: no quiero desperdiciar esta oportunidad. Si me tendría que ir ya en unos días, en unas semanas o en unos meses, yo sí le puedo decir que he llegado a un punto a considerarme como un pastor frustrado y como un pastor fracasado. Yo he considerado que 3 eventos muy típicos, muy religiosos, muy normales en otras denominaciones, deberían de ser usadas para que nosotros podamos traer a las personas a los pies de Jesús. Bautismos. ¿Ustedes se dan cuenta? Cuando hay bautismos en la iglesia católica, llegan aquellos, los padrinos de no sé cuánto, el padrino del otro, el de las botas, el del sombrero, y el padrino de aquí, el padrino de mesa, el padrino de... Bueno, porque es el bautismo, porque va a ser el padrino. Segunda cosa,
cuando en la boda, cuando es la boda de alguien, sería bueno que usted convoque, porque el pastor de su iglesia lo primero que va a hacer es cuando vea a una persona que viene por primera vez a la iglesia, después de declararle a usted marido y mujer, y el novio puede besar a la novia, el pastor seguro que va a hacer la invitación para que su invitado le entregue su corazón a Jesús. Y la otra fiesta es la presentación de bebés, la dedicación de bebés, como lo hicimos con Sebastián hace 7 u 8 meses. Y además de esto, aniversario y otras fiestas, la escuela bíblica de verano, el 4 de julio, la fiesta mexicana, deben de ser fiestas metidas todo esto. Me llama mucho la atención, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Esta foto me voló la cabeza, la foto que va a ver usted ahorita. Dámela por favor acá. ¿No le gustaría que esto pasara en su trabajo? Agentes de la Policía Nacional de Honduras que comienzan su turno orando. Agentes de la Policía Nacional de Guatemala, de El Salvador, agentes de la Policía Nacional de los países que podamos seguir mencionando, en el cambio de turno, cuando entran a las 5 de la mañana y cuando va a salir otro, comienzan ellos. ¿No te gustaría esto? Que pasara acá. ¿No te gustaría que nosotros podamos traer a los bomberos, a los enfermeros? ¿No te gustaría que nosotros podamos traer a los médicos, que podamos traer nosotros a los sheriffs, que podamos traer nosotros a los elected officials? Por eso, Dios, por encima de todo y de todos, esto no es fake, esto no es un teatro, esto no es un show. Ellos saben que en ese día puede ser el día que pierdan la vida por un problema que se está dando con la delincuencia o con el crimen organizado. Pero todos los días en estos departamentos de policía, en estos países que acabo de mencionar, se comienza con una oración. Hermano Saldaña está acá y no me va a dejar mentir, pero llegó un momento cuando se trabajaba en los autobuses, hermano, del distrito escolar, se juntaban todos los choferes. ¿Qué? 4:30, 5 de la mañana. Antes de comenzar la ruta, todos los choferes de autobuses se reunían al lado de esos autobuses, tomados de la mano para poder orar. Los que buscan empleos en la esquina, como nos ha tocado a nosotros en el downtown, nuestros estudios bíblicos en los hogares, toda reunión debe de ser usada sabiamente para atraer. Por eso se llama influencias. Mi influencia del evangelio tiene que ser ejecutada y servida a través de mis relaciones. Punto número 2, y voy a terminar con una cosa interesante. La influencia tiene que ser por medio de convicciones. Yo lo hago no porque el pastor me dice que lo tengo que hacer. Yo lo hago no porque quiero quedar bien con los hermanos de la iglesia. Yo lo hago porque tengo mucho agradecimiento con los hermanos de la iglesia y por eso. No. Nosotros tenemos que hacer las cosas por convicciones. En Hechos capítulo 10, versículo 42 al 43, siempre debería de ser interesante que cada uno de nosotros empecemos a ir viendo cada uno de estos pasos en el orden cronológico. Oiga esto. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Oiga. De este dan testimonio todos los profetas, hablando de Jesús, que todos los que en Él creyeren en Jesús recibirán perdón de pecados por su nombre. Es muy probable que el mensaje no lo aprueben todos. Es muy probable que haya un compañero de trabajo que quiera ser un disociante. Es muy probable que haya una compañera de trabajo que no se siente ya tan así, tan jaladita a las cosas del Señor, que ella considera que esto es mucho fanatismo, que esto es demasiada cursilería, que esto es mucha religión. Es muy probable que no todos acepten, pero por lo menos ya les dijimos y les compartimos, quisieras venir a comer con nosotros.
Y siempre la pregunta debe de ser esto para no imponer: ¿me permites orar por los alimentos antes de que comamos? Es bien difícil que alguien le diga que no. Muy difícil. Y ahí comienza. Ahí empieza usted a abrir la brecha. Es probable que yo tengo que cambiar si las cosas no me funcionan, tratando la manera de ser muy espectacular al momento de compartir el mensaje del Evangelio. Hay un montón de personas que nos van a rechazar, pero no nos rechazan a nosotros, rechazan a Jesús. Probablemente es por tu estilo, porque eres muy encajonzo, eres muy incisivo, eres porque vociferas mucho y tal vez la gente, en vez de sentirse atraído por el Evangelio, le va a dar vergüenza tomar una decisión. Quizá lo que tengo que cambiar es mi estilo. Quizá lo que tengo que cambiar es mi forma de hacerlo, no el método. Sino que hay que hacerlo, pero nunca el mensaje. En Hechos 11, 17 al 21, que fue el relato, quiero que volvamos a ver esto y vamos a entrar al final con las citas. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron, vea esto, y glorificaron a Dios todos los oyentes, diciendo: de manera que también el mensaje del Evangelio, la salvación de nuestras almas, ha llegado a los gentiles, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos, un grupo selecto. No, vamos a hablar solo a los mexicanos, vamos a hablar solo a los gringos, vamos a tener nosotros. Bueno, le voy a explicar esto, no se me vaya a sentir mal. Black American Baptist Church. Así que usted, güero, no entra, porque es una iglesia de African American Baptist Church. Hay una iglesia acá, y bueno, yo me metí en un problema de los que siempre me meto por decir lo que debo de decir, y no me importa en dónde esté. Ni me tiembla la quijada, ni los dientes, ni el puño. Me invitaron a mí a una ciudad que se llama Midland, Odessa. Ahí prediqué en una iglesia el domingo en la noche y luego me llevaron a Lubbock, Texas. Y era la discusión si había que cambiarse de nombre la Convención Bautista de Texas. Fui interrumpido por uno de los más grandes predicadores latinos que ha tenido la Convención Bautista. En el momento cuando yo dije: la mona, aunque se cambie de vestido, mona se queda. ¿Ok? No se trata de cambiar el nombre, porque se llamaba, oiga esto, se llamaba The Mexican Baptist Convention of Texas. El tema era ponerle The Hispanic Baptist Convention of Texas. Y se opusieron los que tradicionalmente con años habían comenzado con la convención. Aquí en la ciudad hay una iglesia que se llama, ¿no es cierto, Lila, hermana Saldaña? Una iglesia que se llama Primera Iglesia Bautista Mexicana. Yo no soy de México. I don't belong there. Tú eres de Venezuela. Entonces, Primera Iglesia Bautista. Ah, no, pues yo no soy mexicano. Entonces, estos eran elitistas, como todavía los hay en el siglo XXI. Pero dice la Biblia: pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, a los puertorriqueños, a los cubanos, a los haitianos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y mire qué lindo. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Somos estorbo cuando somos selectivos. Somos estorbo cuando ponemos límites a Dios. Somos estorbo cuando buscamos nosotros la forma de compartir el evangelio a un grupo nada más nominal. Pero cierro con esto y estoy con un buen tiempo. Dame la música de fondo y quiero nada más que vea usted conmigo 2 versículos que vamos a ver a continuación. Y voy a terminar con una ilustración muy linda, que por cierto la escuché del hermano David Ormachea, como la traducción de un sermón que se predicó de parte de el hermano David Jeremiah, cuando el pastor David Ormachea era la voz en español de David Jeremiah.
La influencia atrae a hombres comprometidos. En Hechos capítulo 11, 22 al 26, llegó la noticia de todas estas cosas que habían pasado a la iglesia que estaba en Jerusalén. Y miren la reacción. Qué bueno que el evangelio llegó a los gentiles. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, aquí está. Cuando entiendes que no quieres ser estorbo a Dios, sino que quieres ser una influencia, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Cerramos los 2 versículos y luego nos vamos con el que sigue para ver la ilustración que tengo por acá. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Dame la figura que tenemos y nos vamos a 1 Tesalonicenses 2:18. ¿Sabe quién está sentado ahí? El hombre que un día negó a Jesús. ¿Sabe quién está sentado ahí? El hombre que se acobardó un día de Jesús. El hombre que se avergonzó de Jesús. Ahí está sentado en la cárcel. No, hombre, me hubiera quedado yo mejor. ¿Para qué? Y lo metieron, ya habían decapitado a Jacob, su compañero. Y ahora Pedro está encarcelado por predicar el evangelio. Pero entendió. 1 Tesalonicenses 2:18 dice así, y luego me voy a quedar con la última cita. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. Así que el que estorbó a Pedro no fue su cobardía. Así que el que estorbó a Pedro no fue su forma pusilánime. El que estorbó a Pedro fue Satanás. Dame la cita, 12:1-4, y voy con la última figura que tenemos acá. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratar. No, por eso no me meto. Yo voy a la iglesia y después de decir amén, yo cuando terminan el corito, el evento y Shalom Aleje, ya voy llegando a la Saumoyo. Yo no me meto en problemas. Yo aquí mejor de lejos se ven los toros. Echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que se le custodiasen, y proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Dame la otra figura. Ese es Jacobo. Hay 3 figuras que no me gustan, son muy expresivas porque aparece la cabeza por allá. Pero quiero terminar con esto. Había un dictador en Rumania, y esta es la historia que contó el pastor Jeremiah, traducido al castellano del hermano David Ormachea. Su nombre era Nicolás o Nicolau Ceausescu. Tirano, un hombre duro, un hombre rígido, un hombre pero violento. Y cuando él llegó al poder, 1970 y pico por ahí más o menos, salió su motorcade, la caravana, a recorrer las calles de la capital de Budapest. Y viene y ve una iglesia y hace la pregunta con los de su ciudad, los que estaban por ahí. Dice: ¿y esto qué es?
Oh, dice, esto es la iglesia bautista más grande de aquí de la capital. Pastores famosos, muchas de la gente que vienen acá se congregan en esta congregación, y dio una orden y dice: cérquenlos a todos, levanten un edificio alrededor de la iglesia de 8, 9, 10 pisos, para que nadie pueda llegar. Y dice la historia que en Rumania el pastor había orado por tanto tiempo por un avivamiento y nunca se había dado. Y cuando se empiezan a levantar los edificios, familias y familias y familias y familias, cientos, miles de personas llegaron a conocer a Jesucristo por esa idea de un tirano que Dios usó para que un pastor con visión alcanzara a miles para Cristo. La pregunta, terminamos con esto: ¿estamos siendo estorbos o estamos siendo influencia? Que Dios nos bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Te alabamos y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Bendice nuestra iglesia. Esta semana fuimos expulsados de un sitio que por 6 años tú nos has permitido poder dar de comer y poder proclamar el evangelio. No nos damos por vencidos. No queremos oponernos a las autoridades. Tenemos que ser más inteligentes. Habrá lugares a donde podamos llevar el mensaje del evangelio, y habrá lugares a donde vamos a encontrar gente que tiene necesidad. Lo que no queremos es ser estorbos para ti, sino ser una agencia en la cual vamos a ganar a muchas personas que todavía no te conocerían por otro medio. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso.